aceptar la invitación, así que quisiéramos pedirles que pasen. Ellos estarán deleitándonos con 3 alabanzas, ¿verdad? Así que esperamos que nos unimos a ellos en adoración en esta tarde, ¿verdad? Porque Dios se merece toda esa adoración. Sí. Sí, uno, dos, sí, uno, dos. Sí. Bueno. Sí, uno, dos, sí, uno, dos. Sí, uno, dos, sí, uno, dos. Hermanos y hermanas, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Es una bendición para el Cuarteto Esperanza estar una vez más acá en la iglesia de Little York. Como ustedes podrán ver, la última vez venían unos integrantes más, pero el cuarteto, queremos contarles, hermanos, que hemos sufrido durante estos meses, hemos batallado a encontrar 2 integrantes más. Repentinamente se nos fue uno de nuestros integrantes, pero le damos gracias a Dios porque Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido y empezamos otra vez a luchar con el cuarteto, y les suplicamos, hermanos, que nos tomen en cuenta en sus oraciones para que Dios pueda bendecir este ministerio, y ya que es de mucho gozo para nosotros y beneficio para nosotros, como sin duda alguna para nuestros hermanos que nos escuchan donde quiera que nosotros estemos. Dios les bendiga y vamos a cantar estos hermosos cantos. Aunque en esta vida falteme riquezas, sé que ya en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación y una bella casa hecha por su mano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. más allá del sol, Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Amén. Mi fe contempla a ti, Cordero celestial, mi Salvador. Oye mi petición, quita mi trabajo.
transgresión. Soy yo tu posesión desde hoy, Señor. Por senda oscura voy, tristeza en derredor, guiarme podrás, enjuga mi llorar, mi noche haz brillar, contigo he de estar, con mi Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Queremos decirles de que es muy bonito cantar, pero también es un compromiso. Al mismo tiempo queremos decirles de que a veces cuesta, pero lo hacemos de todo corazón. Creemos que Dios nos va a seguir ayudando, nos va a seguir bendiciendo a cada uno de nosotros. Y siempre suplicamos que oren por nosotros, hermanos. La merced. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. En tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Dales luz. Solamente pienso el momento en el cual estemos en el cielo y podamos nosotros alabar juntamente con los ángeles, ¿verdad? Y podamos armonizar allí
las voces que el Señor ha dado, los tonos, ¿verdad? El bajo, el tenor, el barítono, el soprano. Qué hermoso será, ¿verdad? Qué hermoso será. Así que gracias, cuarteto, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Quisiera darles una bienvenida cordial a todos. Vemos un buen número de nuestros hermanos y también amigos esta noche que nos acompañan. Es grato para nosotros y yo quisiera hacerlo con la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios: Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Little York, bendecida a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Bendito de Sión, Jehová, que mora en la iglesia de Little York. Voy parafraseando, ¿verdad? Porque aquí dan nombres personales y creo que como iglesia nosotros tenemos un nombre personal. Así que por eso le pongo Little York. Queremos darles una bienvenida cordial a todos de parte del Señor, de parte de nuestra iglesia, a nuestros amigos, ¿verdad? Veo a algunos, así que queremos darles una bienvenida especial de parte de nuestra iglesia, de parte del liderazgo. Gracias por venir, gracias por ser presentes. Ojalá y vengan más, ¿verdad? A esta noche de campaña especial. Que el Señor pueda hacer milagros en nuestras vidas en esta noche. Sean todos muy bienvenidos. Feliz tarde, hermanos. Los invito a abrir la palabra de Dios. Todos la traemos, ¿verdad? Ahí en el libro de San Juan. Nuestra lectura bíblica de esta tarde. En el libro de San Juan, el capítulo 9. El libro de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice de la siguiente manera: y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Palabra de Dios. Los invito, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros ahí donde están. Vamos a ir de rodillas aún mejor para invocar el nombre de Dios. Oremos. Querido y amoroso Padre, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre, Padre eterno. Señor Dios, aquí estamos ante su presencia, Padre eterno. Doblamos nuestras rodillas, Padre, en señal, Padre, de adoración, dándole a usted toda la honra y la gloria que se merece, nuestro Dios todopoderoso. Le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro sustentador, Padre eterno. Padre, en esta hora, Señor Dios, queremos invitarle que usted sea nuestro invitado de honor, Padre, por medio de su Santo Espíritu, Señor Dios, que sus ángeles vengan y acampen alrededor nuestro, Señor Dios. Ponemos en esta tarde, Señor Dios, al expositor de su palabra, lo ponemos en sus manos, Señor Dios, que usted le unja, Señor Dios, que usted le toque con un carbón encendido, Señor Dios, para que esta noche, Señor, esta tarde, Señor Dios, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, haya gozo, haya paz y haya esperanza, Señor Dios. Manifiestes en este lugar, Señor Dios, para que al poder salir de aquí podamos decir: ciertamente he tenido un encuentro con mi Señor, nuestro Creador. Padre eterno, nos ponemos en sus manos, Señor Dios, en el transcurso de esta semana igualmente, Padre eterno.
Sabemos, Señor, que su palabra es poderosa, Señor Dios, y tocará, Señor, almas, tocará corazones, Padre eterno. Nos ponemos en sus manos desde ya, Señor Dios, y que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Todos favores le pido y le agradezco en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor Dios. Bien, hermanos, iniciamos una semana de campañas. Hoy es el primer día, estamos listos para, yo siempre lo he dicho, esta es como una fiesta espiritual, ¿verdad? Esta es una fiesta que recién está comenzando, está iniciando. Y esta semana, mis hermanos, va a ser de bendición, va a ser de gozo y va a ser de victoria. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. A continuación vamos a tener un especial por nuestro hermano Brandon Marroquín. Es su tiempo, hermano. Creo que todos los que estamos aquí venimos con un propósito. Venimos a alabar a Dios. Hoy en la mañana nos levantamos y alabamos a Dios. En la mañana también todo el pueblo alabó a Dios. Hoy en la tarde el cuarteto vino a alabar a Dios. El predicador, pastor, venimos a alabar a Dios. Pero si has venido y estás errante, no sabes a dónde ir, alguien te invitó. Aquí, hoy es el día de tu salvación, para honra y gloria a Dios. Bueno, vamos a esperar un poquito. Harry, dale la computadora a Oscar que la conecte aquí abajo. Comenzamos campaña y el enemigo pues no está contento. Pero lo interesante es lo siguiente. ¿Quién puede más? Dios. Hoy en la mañana. Oh, muchas gracias. Vamos a cantar para honra y gloria a Dios. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy, Cristo te oye, está cerca. Aunque errante estés, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Oh,
Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te limpie. Amén. Amén. No cabe duda que hoy es el día de salvación, ¿verdad? Gracias a Brandon, gracias por la alabanza. Quisiéramos a continuación hacer un segmento de oración. Creo que cada uno de nosotros tenemos algo por lo cual quisiéramos orar, ¿verdad que sí? Tenemos una petición especial, una necesidad. ¿Cuántos así lo tienen? A ver, ¿cuántos? Tenemos una petición. Yo quiero decirles que en la palabra del Señor hay promesas. Si vamos allí al Salmo 95, los versículos 6, 7 y 8, miren lo que dice. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano, si hoy oyereis su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. Quisiera que en este momento tal vez presentáramos delante del Señor alguna necesidad. En la mañana yo recibí un texto, una petición de oración, aunque era en silencio porque no tenía ningún mensaje, pero solamente la foto decía todo. Alguien estaba en una cama de hospital. ¿Y qué nos indica eso? ¿Qué nos indica? Que está enfermo, ¿verdad? Nos indica que su vida está en retroceso, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Su vida vida física está en retroceso. Hay una necesidad. Estoy hablando de la familia Saceta. Ever me envió esa foto y entendí que su esposa necesitaba oración. Oramos en el momento de oración, el bando de oración en la mañana. Así que yo quisiera pedirles que por favor, en esta tarde, ahorita vamos a dividirnos en parejas de oración, que van a ser los minutos especiales de intercesión que vamos a tener cada día en la semana. ¿Okay? Pongamos a la familia Sácita, a Ever y a Silveria. Gracias. ¿Hay alguien más que tiene una necesidad? ¿Habrá alguien? Solamente una o dos palabras, si quieren, si no solo la mano. ¿Me traen un micrófono? Dos personas que, o invité varias personas, pero yo tenía la ilusión de que vinieran dos con las que he estudiado estudios bíblicos y no vinieron, para que vengan mañana o el... Muy bien. Dos personas para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Silvia y Montserrat. Muy bien.
Bueno, sí, Hermana Ivonne. sí, buenas tardes. Yo quiero pedirle a Dios de manera especial por mi salud, por mis hijas y por mi familia que está en México. Gracias. Salud, su familia de México, sus hijas. Vamos con Héctor. Esta tarde fuimos a orar con una familia. El nombre del muchacho por el que fuimos a orar se llama Nelson. 24 años y la petición es por él. Muy bien. Salud. Por salud. También. Muy bien, gracias. La hermana aquí enfrente, su nombre, María Elena. Mire, hermano, yo quiero que oren especialmente por mi hija Leticia, que se encuentra tan enferma en México, pero yo sé que las oraciones llegan hasta donde quiera está Dios. Muy bien. Porque sí se encuentra muy enfermita también. María Leticia. Sí. Hermana, terminamos con la hermana. Hermanos, pido oración por la familia Lara, que tiene una situación muy difícil en la familia, y sigamos orando por Gardeo, por el joven Lara Gardeo. y Cardeo. Lara, familia Lara. Familia Lara. Muy bien. Okay. Pongamos los bautizos, ¿verdad? Hay varias decisiones de bautizo que queremos entregarlas en las manos del Señor para que el Señor pueda hacer milagros en esta semana y milagros en nuestras vidas. Okay, que el Señor pueda cambiar. Así que vamos a dividirnos. A ver, hermana Carmen, usted tenía su mano levantada. ¿Por su fe o su bebé? Muy bien. Por mi hermano. Por su hermanito, su bebé, ¿verdad? Gracias. Y es una amiga que nos visita aquí en esta tarde, ¿verdad? ¿O no es miembro de iglesia? Es una amiga de nuestra hermana Carmen Flores. Gracias. Muy bien. Su bebé, no sabemos la necesidad. ¿Qué les parece? Hacemos parejas de 2 en 2. Presentamos delante del Señor las necesidades. 2 personas que invitó. Nuestra hermana por la familia Lara. Nuestra hermana por una hija que está allá en México. Nuestra hermana Ivonne por su familia, sus hijas y la salud de nuestra hermana también. La salud de nuestra hermana Sáceta y acá por el bebé. De 2 en 2 vayamos en oración. ¿Sí? No sé si nos puede ayudar con el piano, por favor, un momentito. Mientras estamos en oración, busquemos a alguien con quien orar y pongamos en las manos del Señor esas peticiones.
En Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muy bien, creo que ya todos están sentados, ¿verdad? Me informaron que hay unos regalos, así que voy a pedirles por favor a la mesa de registración. Héctor, por favor, si me pasan las tarjetas y si me pasan los regalos también. Quisiéramos agradecerles a aquellos que han venido. No sé qué es el regalo, pero me imagino que es algo bueno, ¿verdad? Muy bien, es hermana Ana, ¿es una amiga suya? Oh, ok, su sobrina. Oh, ok. Bienvenida, sí, bienvenida. Qué lindo. Oh, qué bueno. A ver, ¿dónde está hermana Ana? ¿Ahí regalos? Ok, bueno, me engañaron entonces, porque me vinieron a decir aquí enfrente, la culpable aquí es Gaby. Ok, ahora vamos a castigarlas. Mañana nos traen regalos para darlo aquí, ok. ¿Lo tiene aquí? Tráiganlos, claro que sí. Tráiganlos ahorita. ¿Verdad que sí? Queremos verlos. ¿Los quieren ver ustedes? Ok, ¿verdad? Así que de aquí vamos a ir sorteando, ya no sé cuántos son, pero nos dijeron eso, así que por eso estamos haciendo esto de aquí, que nos iban a dar y bueno, ya me dijeron. Mientras tanto, las personas que van a cantar el himno tema, no sé si pueden venirse acercando para que podamos irnos preparando ya. Muy bien, vamos entonces a ponernos de pie, vamos a cantar el himno tema, vamos a arrancar con todo y ya los regalos entonces cuando vengan a la final se los damos, por favor. Cantemos con gozo, renuévame. Límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Más de ti. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Dele un apretón de manos al que tiene ahí a su lado y dígale, prepárate para lo que Dios va a decirte. Dígaselo. Prepárate para lo que Dios va a decirte. Prepárate para lo que Dios va a decirte. No sé en particular para quién sea el mensaje de esta noche, pero yo sé que aquí hay una persona que necesita escuchar lo que este servidor va a predicar. Si usted es quizá la primera ocasión que nos está acompañando, esto no es casualidad, no es ventura, es porque el Espíritu de Dios lo ha traído a este sitio. Y vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a mantener toda la reverencia posible y antes de abrirla vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Señor, con humildad nos disponemos a abrir tu bendita palabra y te suplicamos que tu Espíritu pueda estar no solamente con nosotros, sino también en nosotros. Especialmente bendice a nuestros amigos, a aquellos hijos tuyos que nos acompañan por primeras ocasiones. Quizá hay alguien que es la primera vez que está en este lugar, Señor, y no sabe siquiera por qué está aquí, pero confiamos que tú tienes un propósito eterno para él. Bendícenos al abrir tu santa palabra, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Abra su Biblia, si es tan amable, por favor, en el libro de Romanos, capítulo número 5. Romanos, capítulo número 5. Y vamos a leer a partir del versículo número 3. Trate de apagar su celular o ponerlo en vibrador, porque a veces estamos transmitiendo momentos muy significativos y el celular puede trastocar lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en su iglesia. Muy bien, Romanos capítulo número 5, versículo número 3. Romanos capítulo 5 y verso 3 dice así la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué cosa, iglesia? Dígamelo fuerte. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hasta ahí. Lo que está diciendo la Biblia es que toda tribulación, toda prueba y todo sufrimiento tiene un propósito eterno por el cual Dios así lo permite. ¿Qué de aquella persona que no tiene trabajo? ¿Qué de aquel que no tiene documentos? ¿Qué de aquella familia que tiene un problema en secreto y nadie lo sabe? Una enfermedad constante, las emociones te traicionan. ¿Qué del débil? ¿Qué del que fue traicionado? ¿Qué del que tiene un matrimonio roto? ¿Qué del que está divorciado? ¿Qué de aquella persona que no puede superar la muerte de un ser amado? ¿Qué del que tiene un vicio? ¿Qué del débil? A veces como pastor, no sé si esto le pasa a veces al pastor Zambrano, pero brego con cualquier cantidad de problemas en la gente. Y hay ocasiones que me gustaría
tener una fórmula mágica para arreglar los problemas de la gente. Una fórmula mágica, algo práctico, algo sencillo, algo como decirles, mira, en esta crisis de divorcio que estás enfrentando, yo te sugiero que 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías y asunto arreglado. Pero me doy cuenta que en la práctica las cosas no trabajan de esa manera. ¿Cuántas veces tú dijiste, yo nunca pensé que esto me fuera a pasar, pero te pasó? Como dice la canción popular, la vida es una caja de sorpresas. Sabemos lo que está pasando hoy, pero no sabemos lo que pasará mañana. Entonces la Biblia está diciendo que tus sufrimientos, tus dolores, tus experiencias negativas, tus depresiones, lo único que han hecho es profundizar raíces. De hecho, si usted analiza y asimila bien de las experiencias negativas que ha tenido en la vida, se dará cuenta que lo que hoy en día a ti te fortalece no es la fama ni la gloria, son esos momentos oscuros donde parece que Dios no estaba obrando, donde parece que Dios no estaba trabajando, pero Dios estaba trabajando en la raíz. Entre más alto un árbol, más profundas tienen que ser las raíces. Y entre más alto un edificio, más profundas tienen que ser las zapatas. Cuando nosotros estamos enfrentando tiempos de adversidad, lo que nosotros queremos, y de hecho es el propósito por el cual oramos, es para que Dios solucione los problemas, ¿no es cierto? O sea, tenemos una necesidad y no tiene nada de malo presentarle a Dios nuestra necesidad. Pero cuando hay necesidad, lo primero que Dios, permítame someter esta tarde ante ustedes que Dios, cuando usted enfrenta la adversidad, no está tan interesado en arreglar sus problemas como en cambiarlo a usted. Entonces, los problemas de la vida no son para destruirte, son para fortalecerte. Las crisis económicas que enfrentas no son para matarte, son para madurarte. Mientras nosotros estamos enfrentando problemas y creemos que el enemigo nos está atacando, es porque Cristo se quiere revelar. Por eso dice el salmista: lo que tú siembras en lágrimas, cosecharás en gozo. Mire lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 9. Vaya conmigo ahí al Evangelio de Juan capítulo 9. Juan 9, verso 2. Juan capítulo 9, versículo, vamos a leer desde el 1. Juan capítulo 9, verso 1 en adelante dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Tu sufrimiento tiene propósito. Hay una poesía del genial José Francisco Bernardes. Es un tipo genial. Hay una poesía que dice así, no se las voy a declamar por supuesto, pero esta poesía dice más o menos así, dice: si para recobrar lo recobrado tuve que haber perdido lo perdido, si para conseguir lo conseguido
tuve que soportar lo soportado. Si para estar enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Y al final de cuentas he entendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Cada suplicio, cada tristeza, cada sufrimiento que has tenido en la vida es parte del entrenamiento que Dios está formando en ti. Usted no sabe ser fuerte hasta que ser fuerte es su única opción. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no he escuchado que dice, yo no sé cómo le hacen las mujeres cuando les da cáncer, pero a mí si me da cáncer me muero? Pero en efecto un día el médico te dice, sabe señora, así como usted lo temía, el resultado dio positivo, hay un quiste ahí anidado y tenemos que comenzar un proceso de quimioterapia. Es allí donde te das cuenta que no tienes ninguna otra opción más que avanzar. ¿Te acuerdas cuando te abandonó tu esposo dejándote con los niños chiquitos? Y te preguntabas, ¿cómo voy a hacer para salir adelante? Pero mírate ahora, la mano de Dios no te ha dejado. Usted no sabe lo que es la presencia de Dios. Ignoramos lo que es la presencia de Dios hasta que Dios te la retira. Usted no sabe lo que es estar acompañado hasta que está acompañado y se queda solo. Uf, lo que se extraña. Entonces, cuando pasas tiempos de adversidad, te das cuenta que no eres tan fuerte como tú creías y que no eres tan feliz como tú pensabas. De hecho, una de las sensaciones en esos momentos es que te encuentras perdido. No sabes qué hacer, te rodea mucha gente, te sientes solo y hasta experimentas una sensación de abandono. Déjeme ver si alguna vez a usted le ha pasado esto. ¿Te ha pasado alguna vez que tú te levantas por la mañana, te miras en el espejo, pero no te conoces? ¿Te ha pasado alguna vez que te levantas, te observas en el espejo y tú sabes quién eres en Cristo, pero al otro día te sientes como un gusano de la tierra? ¿Te ha pasado alguna vez que le estás dando un consejo a una muchacha que tiene 2 años de casada y le estás diciendo, mira mija, no te divorcies, ten un poquito de paciencia? Pero a la semana siguiente usted se quiere divorciar. Entonces lo que hace el Señor es dejarte disfrutar ciertos periodos de luz y de prosperidad en la vida y luego como que te lo retira para que te des cuenta lo vacío y miserable que tú y yo somos, a menos que la luz de Dios intervenga en ti. Muchos de nosotros, apreciados amigos y hermanos, vamos a atravesar una crisis semejante a la de Habacuc. Habacuc es un libro muy pequeñito en el Antiguo Testamento, pero el libro de Habacuc comienza diciendo, donde Habacuc le dice al Señor, Señor, ¿por qué los malos prosperan y nosotros los buenos no avanzamos?
Son preguntas que brotan desde la naturalidad de nuestra existencia. Pero Dios le dice a Habacuc, mira, en el capítulo 2 se lo dice así: Habacuc, yo sé que estás enfrentando tiempos difíciles, pero prepárate, se van a poner peor. Y lo único que vas a tener que hacer, le dice el Señor en el verso 5, es que vas a tener que vivir por fe en medio del dilema de tu existencia. Y Habacuc, después de atravesar todos esos tiempos de oscuridad, ¿sabe cómo termina el libro? El libro de Habacuc termina diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque no haya vacas en los corrales y las ovejas no estén dando su mantenimiento, con todo eso yo voy a declarar, dice Habacuc, que Dios es mi confianza. Vamos a decirle al Señor esta tarde: Señor, en el tiempo de la oscuridad no me voy a quejar, en tiempo de crisis no voy a maldecir tu nombre, en tiempo de la oscuridad yo voy a alabar a aquel que está sentado en el trono, que reina ahora y vive para siempre. Hace unos años atrás, en el estado de Arizona, un grupo de científicos llevaron a cabo un proyecto llamado la burbuja gigante. Era una estructura metálica y transparente, herméticamente cerrada, de aproximadamente unos 17 acres. El propósito de esa burbuja gigante, de esa estructura metálica, era crear el ecosistema ideal, un clima perfecto. Así que trajeron selva, trajeron bosque, trajeron desierto, trajeron mar con agua salada y dejaron un espacio para poder trabajar la tierra. La idea era que iban a entrar 8 personas a la burbuja gigante y iban a estar allí adentro por 2 años. Una vez que esas personas entraran a la burbuja gigante, nadie podía entrar, nadie podía salir. El propósito era crear un ecosistema ideal. Así que esas 8 personas comenzaron a trabajar la tierra, comenzaron a sembrar. Y cuando llegaron los 6 meses, el tiempo de la cosecha se echó a perder. Vino una plaga y la cosecha fue un fracaso. Los científicos se preguntaban: ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Si se entendía que estaban trabajando la tierra y preparando la cosecha en un ecosistema ideal. Llegaron a una conclusión: lo único que había faltado en la burbuja gigante fueron los vientos y las tormentas, porque las tormentas y los vientos ahuyentan las plagas. A veces nos pasa eso a nosotros, apreciados amigos. Queremos en la vida pura dulzura y nada de problemas. Queremos tener 0 problemas. Y la Biblia dice que Dios quiere que seamos vencedores. Pero ¿cómo vas a ser un vencedor si no tienes nada que enfrentar? Queremos prosperidad. Pero ¿cómo sabrías tú que Dios es tu proveedor si siempre vives en la opulencia y en la abundancia? Queremos andar saludable los 365 días del año. Pero ¿cómo sabrías tú que Dios es tu sanador si siempre gozas de buena salud? Nos encantaría andar en 0 problemas, en lo que le llamamos la gravedad cero. ¿Han escuchado la gravedad cero, verdad? La gravedad cero, 0 problemas. Claro, porque cuando uno anda en gravedad cero,
uno puede flotar, uno puede desplazarse con mucha facilidad, las cosas que traemos encima no son tan pesadas. De hecho, los astronautas, déjenme decirles que la gravedad cero no es muy buena para la salud, porque los astronautas, cuando van al espacio, lo primero que empiezan a sufrir es de densidad ósea, empieza a haber un adelgazamiento en la masa muscular, tienen sudoraciones, palpitaciones, taquicardias, y cuando los astronautas apenas entran por la atmósfera, apenas pueden caminar. Así que la gravedad cero no es muy buena para la salud. Creo sinceramente que todos en la vida necesitamos una dosis de adversidad. Necesitamos los vientos, necesitamos las tormentas. Y yo sé que hay mucha gente aquí que necesita una buena tormenta en la vida que te haga crecer, madurar y le des la gloria a Dios. Quiero hacerles esta pregunta. ¿En qué momento usted aprende más de Dios? Cuando estás en los tiempos de luz, en la abundancia, en la prosperidad, o cuando estás en los tiempos de oscuridad. ¿En qué momento aprendes más de Dios? ¿Perdón? ¿En qué momento aprendes más de Dios? ¿Cuando estás en la luz o cuando estás en la oscuridad? Se lo digo de otra manera. ¿En qué momento aprendes más de Dios? Cuando sacaste el atajo de la agencia, te va a llegar la casa nueva de 5 cuartos y te dieron una promoción en el trabajo. O cuando tu misma conciencia te está diciendo, te secaste, te secaste, te secaste, estás en la bancarrota. ¿En qué momento aprendes más de Dios? ¿Sabe qué me dijo un hermano un día? No sé si lo dijo con toda sinceridad, eso solamente Dios lo conoce, pero un día un hermano me dijo así, me dijo: pastor, yo aprendo más de Dios cuando estoy en la luz. Porque cuando yo estoy en la luz, en la prosperidad, yo aprendo que Dios es muy bueno conmigo. Y yo le dije a él: hermano, permítame decirle que Dios no solamente quiere que usted aprenda que Él es bueno con usted. Dios quiere que usted aprenda a confiar en Él. Y para confiar en Él tienes que estar acá. Los días buenos, ¿verdad que nos dan felicidad? ¿No es cierto? Los días buenos nos dan felicidad. Bueno, los malos te dan experiencia. Las caídas te mantienen humilde. Los fracasos te mantienen humano. La felicidad, claro, te mantiene dulce. Pero los intentos y el fracaso, te mantienen fuerte. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Si no lo tiene, solamente escúchelo. Santiago capítulo 1, verso 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis ¿en cuántas pruebas? No en una, no en dos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios tiene un propósito eterno por el cual ha permitido que usted pase días de tribulación y de prueba. Bendito sea el nombre de Dios. De manera que cuando usted entiende esto y está en medio de la crisis, usted con toda seguridad puede ir de rodillas al Señor y le puede decir al Señor: Señor, yo te doy gracias, Padre, porque sé que nada está de más en el entrenamiento que tú tienes para tus hijos. Yo sé, Señor, que tú quieres sacarme algo de adentro para poner algo nuevo dentro de mí. Yo me voy a levantar de mis rodillas, voy a ir al trabajo, voy a ir a la escuela y me voy a comportar como si nada estuviera pasando, porque yo he puesto en ti mi confianza. Si esta es la primera vez que alguien nos está acompañando, quizá tú has venido aquí por primera vez o tienes muy poco asistiendo a la iglesia. Tú quizá puedes ver a los líderes de la iglesia, al pastor, ministrar el culto, ministrar la palabra. Y a poco cuando tú nos ves con traje y con la corbata ministrando, tú puedes creer que nosotros tenemos muchísimos problemas, ¿verdad que no? Usted puede pensar que nosotros como líderes no tenemos problemas, pero permítame esta noche darle un secreto, y este secreto nadie se lo va a decir. Muchos de nosotros, los que ministramos aquí en el altar, tenemos más problemas de los que tú tienes. La única diferencia es que hemos tenido que dejar de pelear en nuestras fuerzas y hemos tenido que confiar en el Dios que se nos fue revelado a nuestra vida. No todos la tenemos aquí clarita. Aquí no todos estamos bien, aquí no todos estamos sanos, aquí no todos nuestros hijos están en la iglesia, aquí no todos tenemos matrimonios perfectos, aquí no tenemos todos la salud, aquí no todos tenemos dinero, aquí no todos tenemos trabajo. Aquí hay de todo y para todos. Pero Cristo es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Hoy es un buen tiempo para decirle al Señor: Señor, gracias, porque a través de los momentos oscuros de mi vida he madurado, he aprendido, he valorado. Hoy sé lo que significa la gracia. Hoy entiendo lo que es tu perdón. Hoy sé lo que es tu presencia. Y yo creo que es bueno que le demos alabanza al Señor por los momentos difíciles que hemos atravesado. Dios, queridos amigos, no es un cuadro de madera, no es una figura de barro, no es una figura de yeso. Dios es todopoderoso. Su voluntad domina. Él es un Dios real. Hay alguien esta noche que con todo su corazón le quiere decir al Señor: Señor, yo bendigo tu nombre. Y aunque en el pasado no lo he entendido, hoy comprendo que nada ha estado de más en algo que tú has permitido para mi vida. ¿Quieres darle la gloria al Señor? ¿Tienes gratitud a Dios por los momentos difíciles que has pasado en tu vida? ¿Y quieres venir
esta noche aquí al altar y me des el privilegio de hacer una oración por ti. ¿Quieres acercarte? Venga, acérquese. Deje su banca, póngase de pie y venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Hay tormentas, hay vientos, pero es para nuestro bien. Quizá no lo entiendes ahora, pero a su tiempo Dios te lo va a revelar. Yo sé que muchos de ustedes están en prueba, están en tribulación, están en aflicción. Como ustedes, yo también estoy parado al pie de la cruz. ¿Te has sentido triste alguna vez? Yo también. ¿Has llorado por una circunstancia que no has podido entender? Yo también. ¿Has tenido a alguien en un hospital con la incertidumbre de lo que va a pasar? Yo también. ¿Has tenido momentos de extrema necesidad? Yo también. Aquí estamos todos al pie de la cruz. Pero Dios es todo suficiente. A Dios nadie se le opone con éxito total. Nosotros, en medio de los problemas, hacemos lo que podemos, pero Dios hace lo que Él quiere. Solamente espera, confía. No retrocedas, nunca menosprecies, nunca menosprecies los tiempos de oscuridad, porque en el día final entenderás que fueron probablemente las bendiciones más grandes que tú recibiste en la vida. Oremos, Padre, gracias, Señor, por tu providencia, por la manera maravillosa como tú nos guías en los procesos de la vida. Gracias por las caídas, por las aflicciones. Gracias por la enfermedad. Gracias por las crisis emocionales, por las derrotas, por las pérdidas. Porque hoy entendemos que hay una mano divina dirigiendo cada aspecto y cada área de nuestra vida. Quizá hay gente aquí que no entiende lo que está viviendo, pero no porque no lo entiendas, no significa que no tiene propósito. Solamente confía, ten paciencia en tu Dios, Él te va a sostener. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, por las obras maravillosas que haces en nuestra vida. Gracias por estar en cada detalle de lo que nosotros vivimos. Gracias porque tú estás al control de todas las cosas. Estás sentado en el trono y eres el soberano de las naciones. Gracias por escuchar esta oración. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar el canto tema. Así puestos de pie vamos a cantar. Mañana les esperamos a las 7:30 con la ayuda de Dios. Vamos a alabar el nombre del Señor con esta alabanza.
Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Oremos, Señor, al retirarnos de este lugar santo, le decimos a tus hijos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Invocamos esta bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, les pedimos un minutito más. Queremos darles algunos obsequios. Las tarjetas, si me dejan llegar por favor las tarjetitas para ver quién se lleva. Vamos a pedirles por favor. Mientras tanto, quiero pedirles por favor a todos los de música, todos los que son de música, quedarse un momentito, necesitamos ver algo. Todos los que son relacionados con música, pero aquí está nuestra pianista, no se van a mover de ahí, ¿verdad? Porque necesitamos